Mi proyecto actual, señor, es consagrarme. Usted es candidato al infierno. Ya estoy en el infierno. Llamo compañero a todo el país, en los mítines le llamo compañero. Compañeros no somos. Lo veo mejor que antes. Pasaron 17 operaciones. Joaquín almorzando con un presidente de derecha por invitación del embajador español. La pregunta esta sí es buena y muy cabrona. Este es un espacio de opinión destinado a buscar verdades, con frontalidad, crítica a todos y pluralismo. El periodismo de opinión siempre asume una posición. No esperen de mí entonces imparcialidad, pero sí trabajo para ser veraz. Mis opiniones no comprometen ni representan a Canal 1. Yo respondo por ellas. Mis invitados, por las suyas. Estamos en feriado en el Ecuador, este tiempo de descanso, pero la realidad nos impide descansar, más aún ahora. Bienvenidos todos a este programa especial que les plantea un encuentro veraz sobre un tema crucial: cómo enfrentar el terrorismo. Y antes de presentarles a mis 4 invitados, cada uno con una expertise o cercanía a la materia, de lujo de paso, cada uno en su especialidad, prefiero omitir mi introducción y acoger un video que subió recién Revista Vistazo, que representa de muy buena manera lo que usualmente suelo resumir al inicio de este programa respecto al tema que lo he convocado. 7 muertos, cientos de heridos, 202 policías y 280 militares secuestrados. Para muchos, la Guerra de los 11 días fue solo un paro indígena, pero en realidad estaba en juego un movimiento golpista. Lo que sucedió los primeros días de octubre no obedeció únicamente a una protesta ciudadana. Hay mucho más detrás. Días previos a las protestas, llegaron a Ecuador 250 personas de Cuba con salvoconducto diplomático. ¿Pura coincidencia? Existen datos de una oficialidad bolivariana dentro de las fuerzas del orden, leales a la Ley Patiño del 2016, que reformó los sistemas de seguridad social de militares y policías. Y no se quedan atrás los comités de defensa de la Revolución Ciudadana. ¿Qué son? Son grupos organizados de cerca de 8.000 integrantes que también salieron, supuestamente, a protestar esos días. Pero eso no es todo. Hay reportes del uso de cilindros de gas recortados y potenciados con explosivos en el ataque contra la Asamblea Nacional. Estos son los famosos tatucos, armas letales que usaron las FARC y las mismas que fueron utilizadas por Guacho, el líder del Frente Oliver Sinisterra. Esto no fue un evento inesperado, fue una guerra avisada. Y eso no es nada con relación al resto de la verdad. Para hablar sobre cómo enfrentar el terrorismo nos acompañan la doctora Miriam Estrada, experta en contraterrorismo, el periodista César Ricaurte, director de Fundamedios, el doctor Roberto López, articulista de Expreso, y el coronel Alberto Molina, analista militar. Nos ven en el Ecuador a través de Canal 1, en señal abierta y por las distintas cableras. Nos oyen en todo el territorio nacional, gracias a Sonorama FM 103.7, y el programa se puede ver planetariamente a través de Facebook Live de @noticiero1. Cuando concluyamos, será subido a YouTube también para quienes no lo puedan seguir en simultáneo. ¿Cómo enfrentar el terrorismo? Para comenzar, quiero nada más un breve concepto, una idea, una definición de cada uno. Doctora Miriam Estrada. Muchas gracias, señor Vera, por el privilegio de esta invitación y buenas noches a todo el público televidente. Muy sencillo, cumpliendo inmediatamente las disposiciones establecidas por el Consejo de Seguridad bajo el capítulo 7 de la Carta y que por lo tanto son obligatorias, de obligatorio cumplimiento para todos los Estados partes de las Naciones Unidas, que el Ecuador se negó a cumplir desde el año 2001 y que ha empezado a cumplir muy malamente con muchísimas observaciones poco a poco. La misma inquietud.
César Ricaurte, ¿cómo enfrentar el terrorismo? A ver, yo creo que hay que volver a pensar en un pacto social en el cual todas las fuerzas que están involucradas en el debate político y en la vida social del país tienen que renunciar explícitamente a la violencia. O sea, no podemos permitir que grupos violentos participen en la vida política y social del país, hay que excluirlos totalmente. Y actuar con calma. No creo que tampoco hay que perder los estribos y actuar por miedo. Hay que señalar exactamente dónde están los problemas específicos que nos afectan como sociedad. Y fíjese quién lo dice, un tipo que es muy calmado y cuyo incidente en un supermercado voy a contar después, para recordarles lo que le costó a un periodista como él. ¿Ok? Fíjense cómo dice, háganme acuerdo de esto, como dicen en los tuiteros, guarden este tuit. Doctor Roberto López, articulista de Expreso, la misma inquietud. Por favor, un breve concepto, una idea para empezar. ¿Cómo enfrentar el terrorismo? Gracias por la invitación. Un saludo al público, señor Vera. Haciendo lo que hay que hacer. El marco regulatorio legal que existe en el Ecuador es una burla a la colectividad ecuatoriana. Aquí usted puede poner una bomba en un parque y matar 100 personas y no responde por terrorismo porque el tipo penal está mal diseñado. Ya lo vamos a ver. En segundo lugar, la pena en el Ecuador para el terrorismo es de 7 a 13 años. Pero resulta que si usted cumple el 60% de la sentencia, sale más o menos en 7 años, cuando los terroristas de ETA, que mataron a 2 ciudadanos ecuatorianos en el 2006 en el aeropuerto de Barajas, fueron condenados a 1040 años cada uno. Luego seguimos con eso. Solo pedí un concepto inicial, no me dé toda la respuesta para empezar. Okay. Lo mismo, coronel Alberto Molina, ¿cómo enfrentar el terrorismo? Bueno, a las Fuerzas Armadas se le da una misión, pero para que cumpla esa misión hay que darle los medios que le permitan luego pedirle que si cumplió o no cumplió, es decir, resultados. De manera que unas Fuerzas Armadas entrenadas, unas Fuerzas Armadas profesionales, unas Fuerzas Armadas, digamos, que están bien entrenadas, tienen que tener un buen equipo para cumplir su misión. Ahora sí. Aunque en la discusión apasionante que tuvimos antes del programa, que ojalá resulte tan intensa como entonces durante el programa, decía la doctora Miriam Estrada que no hay una sola definición de terrorismo, que hay varias categorías de terrorismo. Tenemos que partir de algo. El terrorismo es el uso sistemático del terror. ¿Qué es el terror? El terrorismo es el uso sistemático del terror, primera condición, utilizado por una amplia gama de organizaciones, grupos de individuos en la promoción de sus objetivos, tanto por partidos políticos nacionalistas y no nacionalistas, de derecha como izquierda, así como también por corporaciones, grupos religiosos, racistas, colonialistas, independientes, revolucionarios, conservadores y gobiernos en el poder. Falta la consecuencia, para causar daño, por supuesto. ¿Ok? ¿Ya? Y otra serie de elementos. Partamos de allí. Y ahora sí, escucho en 2 minutos la siguiente intervención de cada uno, en su caso, para complementar aquello con lo que nos sorprendió, doctora Miriam Estrada. El Consejo de Seguridad, en el capítulo 7 de la Carta de las Naciones Unidas, dice usted que responde de alguna manera a mi pregunta, que el problema es que el Ecuador se resistió a firmar esto desde el 2001. Complete la idea en sus próximos 2 minutos. Correcto, no a firmarlo. Esta es una obligación. Uno de los privilegios del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas a las que se obliga el país en el momento que pasa a ser parte de las Naciones Unidas es obedecer lo que se determina para poder garantizar la paz y la seguridad de los estados y de sus habitantes a nivel nacional, regional e internacional, las disposiciones que se adoptan bajo el capítulo 7 de la Carta. Primera disposición que hasta el día de hoy se ha cumplido. Me remito también a lo que dice el doctor López. Una ley especializada en contra del terrorismo con todos los tipos que el Consejo de Seguridad ha proveído en vista de su experiencia. Segundo, una competencia especial, una jurisdicción especial para juzgar todo lo que significa terrorismo con lo más fuerte que se pueda obtener dentro de la ley. Tercero, la vigilancia de las fronteras, mantenerlas custodiadas permanentemente. Cuarto, mantener todo estatus de refugiado
o de inmigrante bajo una lupa especial, donde solo se pueden admitir personas cuyos antecedentes no tienen nada que ver con la violencia. Y por último, establecer actividades relativas al lavado del dinero y al narcotráfico para poder determinar de dónde viene el dinero que auspicia estas campañas contraterroristas. Muy claro y bien resumido. Ya desagregamos eso. Sí, es inusual. Celebro la puntualidad de la definición. César Ricaurte, tú empezaste en cambio por otro lado. Perdonen el tuteo, es colega periodista. ¿Ya? Mucho menor que yo. Usted empezó por otro lado. Ya, perdonen. Ya. Reclamó un pacto social en el cual se renuncie expresamente a la violencia. 2 minutos para completar su idea. A ver, el terrorismo es un método, ¿no es cierto?, de lucha política. Correcto. Pero es un método que está absolutamente desterrado de cualquier ordenamiento democrático y civilizado. Y esto no desde ahora, o sea, recordemos que los primeros ataques terroristas, cuando aparece ese concepto, es en el siglo XIX, cuando los grupos anarquistas europeos comienzan a atacar a la población civil, con el afán de generar terror, y con eso desestabilizar los sistemas políticos y tomar el poder. Esto definitivamente ya no cabe en ningún país civilizado del siglo XXI. Esto tiene que ser absolutamente desterrado. No podemos regresar al escenario de la Guerra Fría de los años 70, en la cual, por un lado, teníamos dictaduras sangrientas y por otro lado, estos grupos violentos que atacaban a la población civil. Ese escenario tenemos que desterrarlo absolutamente. Entonces, evidentemente, para cualquier establecimiento de cualquier diálogo, de cualquier acuerdo, de cualquier escenario de convivencia social, tiene que haber esa explícita renuncia a la violencia. Y el grupo que no renuncia a la violencia tiene que ser puesto al margen de la ley. Eso tiene que ser así. Es lo que se citaba, por ejemplo, el caso de España. España lo que hizo eso no fueron las penas, y discúlpenme si discrepo en eso, las penas masivas contra los terroristas. Fue que toda la sociedad democrática española, todas las fuerzas políticas democráticas pusieron al margen de la ley a los grupos violentos. ¿10 segundos? Ese es el camino. Por lo tanto, tampoco creo en opción militar. O sea, creo que hay fuerzas, primero tiene que ser fuerzas policiales, fuerzas de seguridad que tienen que tratar el tema. Ya te fuiste a otra parte. Ya desarrollaremos eso. Tendremos tiempo, para eso es esto. Roberto López, en cambio articulista de Expreso, empezó destacando las carencias del marco legal para combatir el terrorismo. Llamó a lo que actualmente existe en legislación una burla y que es un tipo penal no definido. Continúa en esa línea, 2 minutos. Ya, un tipo penal muy mal definido, porque en el Ecuador, en primer lugar, no está en la Constitución el terrorismo. El señor Correa se negó sistemáticamente en Montecristi a que el terrorismo fuera incluido. Vamos al concepto general de terrorismo, ¿no? ¿Verdad? ¿Qué es terrorismo? Toda acción violenta que infunde terror en la población civil en base a una ideología, sea política o no, ¿no? ¿Verdad? Terror es un grado superlativo del miedo, señor Vera. Cuando usted le pone un collar en el cuello y le vuela en la cabeza, la población civil siente terror. ¿Qué es lo que tenemos definido como terrorismo? Por eso le decía yo que aquí usted puede volar a 100 personas en un parque y no responde. Porque en el Ecuador, el artículo 366 concibe el terrorismo como el acto que pone en peligro la vida, los bienes, las edificaciones, los medios de comunicación, el transporte, y si los mata, no responde por terrorismo. Entonces, esta barbaridad lo que demuestra es la falta de capacidad de nuestros legisladores de crear un tipo penal en abstracto sin estarlo refiriendo a bienes muebles. No, señor, la norma general debería ser toda acción violenta que ocasione daños a las personas o ponga en peligro su integridad física o moral será sancionada con pena de tanto, ¿ya? Y no la pena ridícula de 7 años, sino la pena que existe en otros países. Coronel Alberto Molina, su turno para ampliar lo que empezó a esbozar. Dijo usted que hacen falta medios para la misión específica encargada a los militares de las Fuerzas Armadas y que puedan producir lo que se les reclama, resultados. 2 minutos. El marco legal confuso, dijo el comandante de la Fuerza Aérea en su discurso de aniversario. Y la verdad que de eso, porque el Código Penal Militar también se eliminó. Ahora está metido
en una fanesca jurídica, como la llamo yo, que se llama COIP, ¿verdad? Luego, en la Constitución de Montecristi, se eliminó el concepto de fuerza pública. No existe el concepto de fuerza pública. Además, se borró también que la policía es fuerza auxiliar de las Fuerzas Armadas. Mire, en los juegos de guerra que hacíamos, se trabajaba porque es necesario coordinar con la policía. Porque cuando hay problemas de orden interno, obviamente hay un uso progresivo de la fuerza. Y estará la policía para el control interno de los problemas que cotidianamente existe en una sociedad. Y luego, si las cosas ya pasan ya de ese nivel, en el uso progresivo, tendrá que salir las Fuerzas Armadas previo, ¿no?, a que se decrete el estado de excepción. Previamente tiene que haber un estado de excepción para que pueda utilizar las Fuerzas Armadas un jefe de Estado frente a la amenaza de ese momento que se ha tornado prácticamente inmanejable por parte de la policía. Quedó claro. Gracias por la brevedad. Señores, si ustedes siguen hablando adentro y me distraen el apuntador, no puedo seguir haciendo el programa. ¿Está claro? Ya. Córtenme el audio aquí y solo me hablen cuando yo lo necesite. ¿Quieren que lo vuelva a repetir? Ya. Después dicen que por qué me enojo al aire. Eso, gracias. Ya, pues yo voy en un Fórmula 1 aquí, señores. Tengo que poner atención a lo que él dice, chequear el tiempo, ver mis notas, anotar lo que voy a preguntar después y algunas cosas más. No tengo que explicar el resto. Lo que usted ha dicho me deja muy preocupado, porque yo no entendía, coronel Alberto Molina, las frases del comandante de la FAE. Me pareció una barbaridad lo que decía. Y escúchenlo, el tipo, el oficial, dice que no había un marco legal para salir a actuar. Correcto. Y que sin embargo lo hicieron. Ergo, actuaron ilegalmente, pregunta. Segundo, que es confuso ese concepto del uso progresivo de la fuerza. No, hay un reglamento en la policía que lo determina con 7 grados de escala inclusive. Pero en la policía, ¿lo pueden aplicar los militares? Mejor escuchen ustedes lo que dijo este señor. Me refiero a los últimos acontecimientos y movilizaciones que se vivió en el país. Como pudimos evidenciar, las Fuerzas Armadas estuvieron involucradas en tareas sin respaldo a un marco legal, debiendo resaltar el valor del soldado ecuatoriano, que sin su armamento de dotación y bajo un confuso precepto de uso progresivo de la fuerza, enfrentaron turbas enardecidas que fueron utilizadas por mezquinos intereses de grupos ideológicos que pretendían desestabilizar el país, apoyados por bandas extremistas y delincuentes solapados. Ok, esas son sus palabras específicas. Entonces, doctora Miriam Estrada, ante esas carencias, ¿el marco que brinda la ONU sirve para suplirlas? Por supuesto. Lo que quiere el Consejo de Seguridad, y remarco mucho lo que significa Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, Comité contra el Terrorismo a nivel mundial, es una ley especial que como tal prevalece sobre la general. Ya, pero al no tenerla, ¿el militar tiene razón? Absolutamente. Porque con la ley especial se determinan todos estos tipos, se establecen protocolos de respuesta. Es decir, que ellos pudieron haberse negado a salir. Pudieron haberse negado a salir o hubieran podido actuar con toda la fuerza letal. Una de las dos cosas. ¿Por qué hubieran podido actuar con toda la fuerza letal? Porque estábamos en estado de emergencia y si alguien hubiera dicho que teníamos un ataque terrorista en marcha, hubieran podido utilizarlo. Otra cosa importante. Antes de eso, coronel Alberto Molina, ¿es así? ¿Usted que es analista militar? Bueno, depende de las circunstancias de la amenaza. Porque si la amenaza ha salido del ámbito policial, donde aplicando el concepto que en del efecto artículo salió. 293 En efecto salió. Claro, ¿Salió? exacto. Okay. Entonces, ahora, pero si yo salgo con un escudo y 4 bombas lacrimógenas, ¿cómo me defiendo, pues? ¿Cómo puedo neutralizar? Es que tampoco, no. es que tampoco los terroristas o los manifestantes le disparaban letalmente a las Fuerzas Armadas. Pero hay una cosa, señor ¿Por qué tenía Vera? que usar un medio desproporcionado con relación a la agresión que recibieron? A ver, el tema, si ahí vemos las maras criollas, vemos saqueos,
vemos, digamos, esos jóvenes que yo llamo Coronel, no hay marginales. muertos del lado militar y policial, hay heridos, hay muertos del lado civil. Pero hay rehenes, hay, digamos, humillaciones. Es otra cosa, eso vamos a verlo después. Se han robado equipo y armamento de las Fuerzas Armadas. Tenemos hasta videos para demostrarlo, pero mi pregunta es, usted dice que podían o debían, según entendí de la doctora Estrada, haber usado, porque estábamos en estado de excepción, el máximo de su fuerza represiva. Eso incluía disparar. Y usted me dice que cómo se van a defender si los demás salían con gases y con escudos. Mire, digamos, la lucha contra motines, porque digamos, si hay motines, ¿no? Hay balas de goma, la policía tiene carros con chorros de agua, digamos, perros policías, ¿verdad? Tiene bastones eléctricos paralizantes, es decir, hay una serie de recursos. Y si no tiene ese equipo justamente para hacerle frente, ¿cómo yo? Es decir, digamos, no tenían implementos especializados en antimotines. Así es. ¿Sabe usted si es cierto o no que hay una dotación que compró el régimen de Correa bajo la administración de José Serrano, equipamiento antimotines para la policía que vale cerca de 15 millones de dólares y que nadie pudo utilizar porque no quisieron firmar ninguno de los comandantes de esos contratos en vista que tenían sobreprecio? No conozco, pero puede ser cierto porque un oficial, un general me decía que él tenía una empresa que cuando él ofreció chalecos en X precio, le dijeron no, tanto por ciento. Ok. Y después compraron en la India con un precio superior. Doctora Miriam Estrada, y luego volvemos con César Ricaurte y Roberto López tras la primera pausa comercial. Correcto. Primero estamos en estado de emergencia, que significa que la vida de la nación y la seguridad de sus habitantes está en altísimo riesgo, que inclusive puede conducir a la desaparición del Estado. ¿Lo que significa que las Fuerzas Armadas podían haber disparado? Pudieron haber disparado si tuviésemos, aquí me refiero a lo que dice el doctor López, si tuviésemos la ley especializada donde se establecen los anillos de contención. Entonces, y respuesta. Si lo hacían, como no hay esa ley, no tenían el marco legal de respaldo y los presos eran ellos, no los manifestantes. Correcto, pero porque el Ecuador, le insisto, se ha negado a adoptar esta ley especializada. Desde el 2001, Carlos, 28 de septiembre. Hay 200 policías procesados por uso excesivo de la fuerza. Después de estos, no. Desde antes, sí. Desde antes. Correcto. Entonces, mire, si dice, si no hay una observancia en el artículo ese 293 y se produce una muerte, no será sancionado con pena privativa de 10 a 13 años. Volvemos enseguida con César Ricaurte y Roberto López. Primera pausa. En este apasionante encuentro verás sobre cómo enfrentar el terrorismo. BH Group, asesoría jurídica y de imagen. Estamos analizando cómo enfrentar el terrorismo con 4 personajes de primera. Nos siguen a través de Canal 1 y la señal de Sonorama, la FM Nacional 103.7, aparte de Facebook Live de @noticiero1. Tras del programa queda colgado el link en YouTube. Y antes de seguir con César Ricaurte y Roberto López, yo quiero completar la fase anterior que tenía que ver con lo militar. El general Fuel, jefe de operaciones del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. ¿Fuel se dice? ¿No se dice Fuel? No, Fuel. ¿De dónde es ese apellido? Del Carche. ¿En serio? Yo creí que era francés. Y yo alemán. Me dices, ok, ya, spreche nicht kein Deutsch. Él habla de lo que aquí han dicho los panelistas, necesidad de leyes, equipamiento. Y reitera que solo hay un ejército en el Ecuador, ¿saben a quién se refiere? Y habla de una cosa con la que quiero luego retomar tu planteamiento, César, de identificar, de neutralizar y de entregar a los terroristas. Escúchenlo. Señor Ministro de Defensa, necesitamos que se revisen las leyes. Necesitamos equipamiento. Estas son las misiones que cumple el único ejército de los ecuatorianos. La brigada que cumplirá nuevamente con la defensa de la soberanía e integridad territorial ante esta nueva amenaza de delincuentes, de terroristas, donde nuestra misión será identificarles, aislarles, neutralizarles para ser entregados a las autoridades competentes. Disculpe, general Fuel, por pronunciar mal su nombre. General Fabián Fuel, por si acaso. No hubo
irrespeto y mucho menos afán de burla con esa mención. Aclarado esto, César Ricaurte, en este ambiente, ¿cómo impulsar lo que tú reclamas? La necesidad de un nuevo pacto social en cual todos los actores renuncien al uso de la violencia. Sí. Es que, a ver, Carlos, me parece que hay que separar muy bien los problemas que puede tener las Fuerzas Armadas, que puede todo el tema de marco jurídico, todo lo que se ha señalado aquí con mucho acierto, ¿no es cierto? Pero eso es un aspecto. Lo que estamos tratando es de tratar de acabar con la violencia como un método de discusión política. ¿Y lo uno no tiene que ver con lo otro? No, yo creo que absolutamente no. Qué interesante. Tú separas las dos cosas. A ver, hay que separar además la violencia callejera que vivimos en el país, que fue absolutamente desbocada, de lo que se puede considerar terrorismo. Y cuando tú empezaste el programa, señalaste el concepto de terrorismo. Y ese concepto señalaba claramente la palabra sistemática. O sea, no se puede considerar que con 11 días de violencia, en donde se cometieron delitos execrables, como el secuestro de periodistas, militares, policías, etcétera, etcétera, la quema de edificios, los atentados contra medios de comunicación, etcétera, hechos violentos realmente condenables y totalmente desquiciados. Pero eso no puede ser. No hay terrorismo urbano. A ver, lo que hay es indicios de que hay grupos, ¿no es cierto?, que están utilizando la violencia o que piensan que pueden utilizar la violencia como un arma de llegar al poder. Oye, ¿sistemático no es 11 días seguidos? No, no creo. O ¿Qué sea, es sistemático? Me parece que, ¿cómo lo entiendes tú? Me parece que es, o sea, un método en el cual tú cometes una serie de atentados o de hechos sucesivos. No hemos llegado, pero no has llegado a eso todavía. Entonces, al nivel de terrorismo según la definición que mencionamos. Lo que yo creo es que tiene que funcionar, y ese es el factor que me parece clave que falló en estos días. No me parece que el tema de los militares sin armas de dotación esa haya sido una falla. Lo que falló realmente antes y después, durante y después, es el tema de la inteligencia. El tema de que en el país las autoridades no respondieron frente a los indicios de que ya estaban estos grupos violentos preparándose para actuar. No, no es cierto. Después te digo por qué. Deja el tema sobre la mesa, porque te digo, porque te cito dos cosas. Hace más de 3 años vimos el famoso video del picnic. Así es. Qué inteligencia, y ahí estaba. Sí. Ok, primero. Segundo, sabemos la extracción de Correa de Patiño y dónde se estaban yendo a entrenar a Venezuela. Correcto. Sí. Tercero, Patiño, antes de que lo pongan en orden de prisión, ya no recuerdo por quién se fue, dijo, hace 5 meses antes de irse del país en la Tacunga, anticipó, vamos a tomarnos las instituciones, vamos a detener los caminos. ¿Qué inteligencia falló? ¿Sabe qué fallaron? Los huevos, ¿ok? El coraje, eso falló. Y el hecho de que están infiltrados de correístas por todas partes, los tienen maniatados y les impiden limpiar la basura para hacer lo que deben. Así de claro, esa es mi opinión. Ya voy contigo, un ratito. Roberto López, ahora, la siguiente cosa. Okay, y perdón por lo de huevos, que debería decir faldas también. ¿Ya? Eso es muy machista. Las mujeres tienen a veces mucho más valor y valentía que los hombres. Es nada más un concepto, sí, reconozco, arcaico. Ok. Planteado así el panorama, hasta que se dé la reforma legal que tú reclamas, que usted reclama, ¿qué hacemos con la coyuntura? A ver, primero quiero que me permitas discrepar de César con todo cariño y afecto. Para eso por supuesto, estamos aquí. Lo de sistemático para mí no procede en este caso. Les voy a decir por qué. Aparece una nueva célula terrorista denominada Patito S.A. en las Ramblas en Barcelona. Un tipo coge un bus, se mete a la zona turística y mata a 100 personas. Ese es el primer acto terrorista de una nueva célula. ¿Cómo puede ser sistemático? Correcto. Lo importante no es que sea sistemático, que sea una acción violenta destinada a infundir el terror, causando daños a las personas, ¿ya? O la pérdida de su vida. Okay. Pero segundo, antes deja que te refieras, César. Permíteme, Roberto, pero es que el ejemplo que acabas de poner es exactamente lo que ha pasado. Y no tuvo el calificativo de acto terrorista. Hubo un atentado, ¿no es cierto?, en las Ramblas de Barcelona, de una célula, ¿no es cierto?, pero el movimiento independentista catalán no está catalogado como terrorista. No, escúchame, no fue el movimiento independentista. Sí. El otro... yo lo que digo es que si fuera ETA, se califica de terrorismo porque es sistemático. Pero si fuera una nueva célula, no se la puede calificar porque no es sistemático, y creo que eso sería un error. Esto es crucial, un ratito, esto es crucial. Aquí estamos frente a un tema determinante, pivotal.
bisagra. César está sosteniendo que no estamos en ese estado todavía. Roberto está sosteniendo que sí. O sea, yo estoy convocando a discutir un tema que no existe. ¿Cómo enfrentar el terrorismo? Eso implica una afirmación. Estamos siendo afectados por terrorismo. Según la definición que César plantea, no. Según la que plantea Roberto, sí. Pregunta para César. ¿Tú has oído esa famosa frase que el pavo se mata a la víspera? Lo he escuchado, pero en circunstancias que yo te diría que no es las más democráticas. Sí, ¿no? la dijo Joffre Torbay en el gobierno de Gran Bañén respecto al Faro Vive. Correcto. Es. Ya. ¿Y cuál fue el resultado? A ver. ¿Cuál fue el resultado? El resultado, o sea, es histórico. O sea, uno puede consultar los libros de historia y saber qué es lo que pasó. Se eliminó la célula terrorista del movimiento a un alto costo de violación de derechos humanos. Sí, exactamente. Yo no creo que estemos en ese escenario. Y no creo que debamos repetir los errores del pasado. Ahora, una cosa más, César. ¿Se puede proceder contra los terroristas quirúrgicamente limpio? O sea, ¿esto puede ser una operación así químicamente perfecta? Carlos, difícil. Usted señaló hace un momento que todos los indicios estaban sobre la mesa, y estoy de acuerdo con eso. Pero cuando se hace inteligencia, y aquí el coronel lo sabrá con más criterio que yo, que no soy experto, pero no significa solamente el hacer un trabajo escondido y demás. En realidad, todos estos grupos tienen hasta perfil de Facebook, en los cuales te dicen claramente que quieren utilizar la violencia para llegar al poder. Prosigamos, porque luego quiero hablar contigo de las agresiones concretamente hacia los periodistas, pero usted quería acotar antes, coronel. Sí, es que el tema no termina ahí. Hablábamos de inteligencia. ¿Qué pasó después del ataque a Angostura? Así es. Primero, eliminó la Ley de Seguridad Nacional, primerito, y se creó un mamotreto, una mala copia que se llama Ley de Seguridad Pública y del Estado, ¿no? Luego se crea la CENAIN porque se eliminó la inteligencia militar y policial, quedó en cero. Y el coronel Pazmiño nos ha hecho conocer a través de los medios que el convenio con las FARC, pues, y no solamente que lo dice él, lo dicen varios lugartenientes. Es más, quedó una CIES, ¿qué hacemos con eso? Bueno, pero el tema, ¿qué pasa? Crea la CENAIN, pues, que es la inteligencia estratégica. Acuérdense que al eliminar la Ley de Seguridad Nacional... Pero la inteligencia estratégica para persecución política, es que no fue para operación. Pero a eso voy. Había una secretaría permanente del Consejo de Seguridad que era un general, permanente de asesoramiento al presidente. Eso eliminaron. No, crean la CENAIN, por lo tanto, que era un organismo, una Stasi, como le llamo yo, criolla, esa policía perversa de la Alemania Oriental, para perseguirnos a quienes no pensábamos. Por lo tanto, ¿hay que volver a lo anterior? No, señor. Tiene que haber una inteligencia. Ahora se habla del Centro Estratégico de Inteligencia, ¿no? Que esté en manos, no conozco quién es, pero sé que es un abogado, ¿no? Tiene que ser un experto en conocimiento de lo que significa la inteligencia estratégica. ¿Cómo quién? Que, bueno, no le podría dar... ¿El propio coronel Pazmiño? El mismo coronel Pazmiño. Yo hablé con él y se lo propuse y me dijo, acepto con dos condiciones, Carlos. Una, que volvemos a todos los correístas que quedan ahí. Claro, ahí está. Y segundo, que no tenga ni imposiciones ni palanqueos políticos. ¿Usted quería agregar algo, doctor? Señor Vera, yo me comí mi tiempo respetando a César, por favor. Ya voy a seguir contigo. El asunto de la inteligencia es pivotal, como lo llama usted, en cuanto a la prevención. Usted pregunta a cada momento, ¿y ahora qué hacemos? Pues ahora ya hacemos y nos referimos a la inteligencia que tiene que estar alerta, pero a una inteligencia como una verdadera inteligencia, con expertos, sujetándose a las normas internacionales de Interpol, imponiendo el programa Interpol GI. ¿Por qué no lo hace este gobierno? Yo dije, ¿por qué cree que no lo hace? Es allí la gran pregunta. No, yo soy... Ole, no estamos aquí no. Yo soy mal pensada, soy abogado. ¿Ergo? Entonces, ergo, porque no quiere, no le interesa. ¿Y por qué no quieren, doctora? No quiere porque está manchado, Carlos. ¿Quién está manchado? Con los terroristas, perdón, con los correístas. ¿Entonces tenemos que esperar año y medio que se vayan? No, creo que la sociedad civil tiene la fuerza suficiente para demandar del gobierno que de una vez por todas lleguemos a un estado de democracia real. Bueno que lo dice. Roberto López quería replicar a César Ricaurte. No. Yo dije que me había comido mi tiempo. No, me había comido mi tiempo replicándole a él y no dije lo que tenía que decir. Okay. Un terrorista tiene que estar preso y no en la calle, no porque lo odiamos, sino por su peligrosidad, ¿no es verdad? Pero ¿qué sucede en el Ecuador? Y esto el público no lo sabe y hay que contárselo. Aquí los jueces están obligados por la ley, artículo 522 del COIP,
a aplicar de forma prioritaria a la privación de libertad la prohibición de ausentarse del país, el presentarse periódicamente ante el juez, el arresto domiciliario, el ponerse al dispositivo electrónico con el que se fugaron los hermanos Alvarado, y encima hay un artículo que es el 12, que es el garantismo penal, que es casi como leer a los Blancanieves y los 7 enanos, que produce una ternura increíble. Un terrorista tiene que ser puesto en libertad inmediatamente, o cualquier delincuente, después de cumplir su condena. Roberto, la misma pregunta. Entonces, hasta que el gobierno se vaya o cambie la mayoría y no tengamos la legislación suficiente como para proceder como se debe con los terroristas, ¿qué diablos hacemos el próximo año y medio? Ricardo Camacho, creo que se llama, tiene 17 puñaladas y el juez lo pone en libertad al tipo porque dice, no comprometió de órganos vitales. Esto es el argumento que usan los jueces para poner a los terroristas frente a eso. Hay que hacer una reforma legal, poner un artículo, por Dios. ¿Cuándo hay que hacer una reforma legal? Por ejemplo, ¿por qué no le pides al Ejecutivo un proyecto urgente? No. La Asamblea es el órgano competente para hacer una reforma. ¿Qué les puede tomar? Un mes una reforma legal para que los delincuentes y los terroristas se queden en la cárcel. Okay. Por Dios. No salgan a la calle. Alguien debe apadrinar eso. Miren, hay una cosa preocupante aquí, y no la digo yo, por eso la voy a citar, César. Estamos en guerra. Walter Spurrier, tipo serio y maduro, ¿no? Sí. No es lo apasionado que es Carlos Vera, ¿verdad? ¿Ok? Lo que dice Walter Spurrier es impresionante. No voy a seguir en esto. Habla expreso de que hay un afán de instaurar terror en tierra extraña respecto a eso de aquí. Comienza Fernando Cazón Vera diciéndolo, intelectual de izquierda, los espíritus violentos que están convencidos de que los problemas hay que resolverlos necesariamente mediante el uso de la fuerza, sin que medie la blanca bandera de la paz, son los autores o los propiciadores de la expresión con la que titulo este artículo. Guerra es guerra. Ok, la primera víctima en una guerra, estemos o no en eso, en esta situación, sin duda, es la verdad. Y quienes tienen que buscar, perseguir o defender la verdad son principalmente los periodistas. Al volver, ¿cómo entender lo que se hizo contra ellos por parte de la fuerza pública? Más de 125 casos identificados con el capuchón de su micrófono, con chalecos, etcétera. Muchos de ellos caras conocidas. La primera baja aquí va a ser la libertad de expresión. Verás es retransmitido simultáneamente por Sonorama FM, la gran señal nacional. ¿Qué? ¿Tú lo necesitas más? No, aquí estamos todos siendo caballero con una dama. Decía que aquí estamos todos siendo caballeros con una dama. Muchas gracias. Ella pidió café y me lo pasa a mí, no, ella lo necesita más que yo. Yo no necesito calmarme, por Dios. Pierdo mi encanto si me calmo, ¿ya? ¿Qué haría yo sin pasión, por Dios? ¿Ya? Lo que no puedo ser es fanático. Bromas aparte. Antes de plantearle el tema a César Ricaurte, he aquí algunas agresiones contra el periodismo. De 11 días de movilizaciones hubo agresiones de lado y lado. Los policías. ¡Ey! ¡Es prensa, señor! Los manifestantes. ¡Salga, salga! Y en medio, periodistas intentando hacer su trabajo entre gas lacrimógeno, golpes, insultos y lanzamiento de objetos. El pasado jueves, mientras cubríamos las marchas de distintas organizaciones indígenas y sociales, en la terraza del parqueadero de San Blas, colegas de distintos medios de comunicación nos vimos obligados a dejar de transmitir porque decenas de personas se agolparon en las afueras del edificio. En ese momento, sin mirar el peligro, buscamos por diferentes caminos salir de la terraza del parqueadero y ponernos a salvo. Para ello, trepamos muros, caminamos por el filo de un tapial desde un 5º piso y saltamos a una casa vecina. Y eso es lo más suave que han visto, para no poner otra vez lo de Freddy Paredes. El primer reporte era de Carlos Acoto de Teleamazonas y luego escuchamos a Juan Correa, perdón, de Canal 1. César Ricaurte, medios, prensa, libertad de información, ¿cómo enfrentar esta situación? Carlos, el balance es realmente terrible. 138 periodistas agredidos en 116 incidentes violentos contra la prensa, 36 de esos producidos por la fuerza pública y 100 por los manifestantes, con hechos tan execrables como el secuestro masivo de periodistas. 32 periodistas secuestrados por la dirigencia indígena, y ahí sí es claramente la dirigencia indígena la responsable, que retuvieron
¿no es cierto?, a estos periodistas. Y luego los ataques contra Teleamazonas, el comercio, lo de Freddy Paredes, lo que acaban de señalarse en el video. Es decir, fue una situación absolutamente demencial contra la prensa. La prensa fue un objetivo. ¿Cómo? La prensa fue un objetivo, fue un blanco directo. ¿Y cómo hacemos frente a eso? Porque yo noto... la policía, por favor. Ya vamos a ver esa parte. Yo noto que, como ocurrió esto, hay una animadversión especial ahora hacia los indígenas, y más que hacia los indígenas, hacia los líderes que no son lo mismo. O sea, a Vargas lo estamos despellejando, a Issa lo estamos despellejando. ¿Cómo si... Han dado motivo. Pero ellos, coronel, no todo el No, ellos le estoy refiriendo. Pero ahora hay un odio, un desprecio, una bronca, una minimización, una reducción, una simplificación del drama indígena, que es cierto, que existe, que han sido secularmente explotados y marginados, porque hay 2, 5, 10 dementes o ignorantes que se aprovechan de esta situación. ¿Cómo nos equilibramos frente a esto? A ver, una vez más, comencé diciendo que tenemos que guardar la calma, no dejarnos ganar por el miedo, no utilizar... por ejemplo, el término de guerra, y con todo el respeto a estos intelectuales y expertos. Desarmar la palabra, decía Rosalía Arteaga la vez pasada. Hay que desarmar la palabra para volverla a armar, con términos de paz y de reconciliación y de... Ahí me has abierto un camino. Veamos lo siguiente. Después seguimos, noticia. Lo siguiente, Miriam Estrada advertía que también fue la cosa contra policías. Siguió la cosa a la inversa. Y vean en qué circunstancias. Aquí un ejemplo chiquito. Tenemos que morir 1000 veces, me muero, que vivir de rodillas ante nada ni nadie. Vamos, señores, adelante, vamos con todo. Y póngame el veneno a esas flechas. Doctora. Pero es más que claro, el problema es la ineficiencia, ineficacia del gobierno ecuatoriano de hacerle frente a esto, de prevenir esto. ¿Y qué me dice del gobierno chileno? ¿También es ineficaz? Tiene otras características. La mejor policía de América Latina. ¿Cómo procede contra 35.000 que están en la ciudad y 5.000 policías en la calle? Una vez más insisto, las características no las podemos mezclar. Una característica es la que pasa en Ecuador y otra lo que está sucediendo en Chile. Ambos tienen una cosa en común, doctora, por eso se lo citaba. Ambas llevan masivamente a la gente a una protesta que sobrepasa en número a la policía y las Fuerzas Armadas, cuyas instrucciones fue no tirar a matar. No es Pinochet el que está en Chile ahora, sino Piñera. No es Correa el que está aquí, sino Moreno, y las consecuencias son esas. Sin embargo, lo que sucede es lo siguiente, cuando se trata de Ecuador, que yo no tengo autoridad como para hablar sobre Chile. En este momento me centro específicamente en Ecuador. ¿Qué pasa en Ecuador? La ineficiencia absoluta del gobierno. Eso es. La falta de capacidad del Estado ecuatoriano de responder a amenazas. ¿Cómo es posible, señor Vera, que en una situación de esta naturaleza no se resguarden inmediatamente los bienes del Estado? ¿Es así? ¿Es ineficiencia absoluta del gobierno? Bueno, sí, por un lado, el tema es que no dimensionaron. ¿A usted le dolía cuando vio esto? No dimensionaron las amenazas. Por favor. Porque seguimos insistiendo en el tema de inteligencia. Es el instrumento básico, fundamental para la toma de decisiones. General, pero quiero ir más allá. Es más que eso, perdón. Usted vio lo que pasó en el sur de Quito cuando llegaron los indígenas. ¿Y qué hicieron con los militares? Los militares hicieron calle de honor para que pase. Sí, mire. ¿Eso tiene que ver con inteligencia? Acuérdense ustedes que no es la primera vez que los indígenas llegan a Quito. ¿Pero hicieron bien en no bloquearlos? ¿Debieron Eso fue una falla. Claro. Que debieron haber bloqueado esas caravanas que venían y estaban al Estado. Pero ¿Por qué lo hicieron las Fuerzas Armadas? No, sigamos un ratito con esto. Sí. ¿Por qué lo hicieron? Bueno, en realidad, como se habló del marco jurídico, que si hay algún muerto... Esa es una causa. No, carga con la responsabilidad del comandante, pues. Y después no lo defienden, no hay ni siquiera defensa institucional. Lo otro, tenían orden de no disparar. Había una orden de no disparar. Además, nos llevaban armas. Tal es así, les recuerdo, que cuando quieren ingresar en Sangolquí a la unidad militar, ni siquiera hay una
Es decir, sale, por lo menos tiras al aire, así una es. ráfaga. ¿Había en realidad una orden de no disparar o esto es el presidente Moreno lo admitió, la ministra de Gobierno me lo contó. Entonces, miren ustedes. Se lo contaron. ¿Usted vio la orden? Yo vi la orden, no, pero me lo dijeron. Correcto, Pero yo siempre Carlos, dudo. yo quisiera, es importantísimo a nuestros televidentes, recordarles que Correa prohibió, dijo, por la escuela de las Américas no pueden ir a esas escuelas de Pinochet. El imperialismo yanqui. Eliminó, digamos también, pero después se retractó porque es un órgano de la OEA, la Junta Interamericana de Defensa. Se creó la Escuela Militar del ALBA, porque éramos parte de esa club de dictadores. Esto es producto de esa secuencia, ¿no? Pero es que todo es un proceso, pues. De acuerdo. Vean, tenemos aquí, miren, acuerdo marco, ¿no?, con Cuba en cuanto a la seguridad nacional, un convenio militar. Tenemos con Bielorrusia. Imagínense, es el último dictador de Europa. Tenemos el marco, digamos, un acuerdo militar con Venezuela. Aquí hubo alumnos en la Academia de Guerra. De esto hay que hablar cuando se trata de desmontar el correísmo. Qué bueno que usted Pero claro, es que eso no tomamos en cuenta. Esto es parte de desmontar el correísmo. Pero esto seguro. se refiere. Una cosa más. Vimos en el video, sumamente importante. Vimos en el video a un manifestante decir: pónganle veneno a sus flechas. Supongo que eran bodoqueras o arcos que tienen los indígenas. Usted que conoce la legislación, ¿procedería inmediatamente contra un individuo así? ¿Procedería contra el otro caso que citó César Ricaurte, de un secuestro masivo de periodistas, al cual le llamaron retención en el ágora de la Casa de la Cultura? O, señores, si estamos planteando lo que él dice y lo denominó un pacto social en que todos renunciemos colectivamente al uso de la fuerza, vamos a seguir metiéndose al uso de la, ¿qué, perdón? De la violencia, perdón, César, gracias. Vamos a metiendo cizaña en esta vaina. Mire, la violencia utilizada racionalmente como forma de impedir la agresión colectiva es necesaria, si no, no habría cuerpos de seguridad en ninguna parte del mundo. Pero, señor Vera, yo creo que estamos dejando el tema más importante de lado que todos los países. ¿Qué es? El financiamiento del terrorismo. Ajá. Correcto. Si hubiera una ley especial como la ley antiterrorismo en los Estados Unidos que regula las actividades sospechosas en el sistema bancario, ese diácono que usted entrevistó, la UAFE, no funciona como es debido. No, aquí. pero es que no hay la obligatoriedad. Correcto. Ese diácono, ¿la obligatoriedad de qué? De que la UAFE, a ver, si tuviéramos una ley como esta, ese diácono que usted entrevistó, que dio el número de la cuenta del señor Correa en el Banco del Vaticano, la UAFE estaría obligada a seguir la ruta del dinero, que es de donde salen los recursos para contar la fecha. ¿No? Está obligada así es. Toda la vida. Ese es el problema. Pero no cumplen. Entonces, un ratito. La regulación vimos tiene de dónde viene el financiamiento. Había una fundación que creó Correa aquí, por la cual venía plata de Venezuela. Entraron a la casa de Virgilio Hernández y encontraron una cantidad de billetes en efectivo. Se vio como en las calles se le pagaba plata a los manifestantes. Pero que hay un artículo ridículo que regula el terrorismo cuando hay una ley en todos los países. Si me ayudan con la cámara, por favor. Necesitamos un marco legal. Porque ese marco legal regula a los agentes de bolsa, a las actividades sospechosas de los bancos, a los abogados. Es decir, hay que cerrarles todas las posibilidades de financiamiento. Correcto. El año 2013... el Reserva Federal Norteamericana dijo que los terroristas de ISIS tenían una gran capacidad financiera porque controlaban el petróleo que salía del Kurdistán iraquí y por eso sacaron el petróleo de esquisto. Claro, lo que tengo que cerrar es esta parte de la discusión para volver con la tercera. Estamos analizando aquí cómo enfrentar el terrorismo. Ya quedó claro que a juicio de César Montufa... César Ricaurte, perdón, tu tocayo. Pero estamos en esa fase todavía. Mientras que otros coinciden en que ya hemos comenzado. Cuarto bloque de este encuentro verá sobre cómo enfrentar el terrorismo. Y aquí un elemento de juicio adicional para ver lo que sucedió en las calles, que es terrorismo urbano, a juicio de un experto denominado Marulanda, a quien se entrevistó en un reportaje muy difundido aquí de RCN, porque explicaba cómo funcionan estas organizaciones callejeras violentas. Imágenes de las protestas en Ecuador como esta llamaron la atención de expertos en seguridad. Estos lanzacohetes pueden tener 100, 200, 300 metros dependiendo
de la carga impulsora. Quienes van en la parte de adelante protegen a los de atrás sosteniendo escudos, una estrategia propia de las fuerzas especiales. Son formaciones en línea, son formaciones en ángulo, son formaciones con apoyo al centro, son formaciones muy conocidas que utilizan especialmente las unidades antimotines. Es muy probable que lo que está sucediendo en Ecuador, no solamente como está comprobado haya agentes de Cuba y haya agentes venezolanos, sino que con toda seguridad hay agentes colombianos de organizaciones indigenistas que ya tienen experiencia. Es peor que eso. ¿Quién es nuestra embajadora en Cuba? No conozco. María Augusta Calle. ¿Ella? Sí. Bueno. Continúa ella, desde el Estaba régimen hasta hace correísta. poco. Debe seguir. Me parece que después de que le dieron 250 pasaportes diplomáticos o salvoconductos diplomáticos a cubanos de repente para que vinieran acá. Eso es algo que tiene que responder Cancillería. Yo supongo que el gobierno ecuatoriano tiene la potestad de saber para qué vienen 250 diplomáticos de pronto. ¿Qué tiene que responder Cancillería, César? Que por qué permitieron esa entrada masiva de agentes o de ¿Hay alguna duda? De diplomáticos cubanos. Yo la cancelo si soy canciller. Gracias, señora embajadora. Así bye, es, bye. Hay fotos de esa señora con terroristas en la FARC publicadas. Pero yo estoy llamando a la ineficiencia del gobierno, señores. Hasta ahí nomás. Eso que está allí, ¿cómo entenderlo militarmente, eso que vimos en el video? Bueno, mire, el tema del terrorismo urbano que se llama, hay un concepto de terrorismo urbano, ¿no? El vandalismo, el sabotaje, mire usted de cortar el agua. Ese es crimen de lesa humanidad. Ese es terrorismo, ¿Lo que cortar hicieron el en agua. Ambato? El agua, claro, a la población civil está penado en los convenios de Ginebra. Cortar el agua es crimen de lesa humanidad, Claro, de la manera que se lo hizo. Evidente, pues. 3 días, 300.000 personas sin agua. Pues no importa un día, 2 días, simplemente el hecho. No se puede. Correcto. Sí, por supuesto. ¿Es crimen de lesa humanidad? Desconozco, pero es un acto absolutamente execrable que no, o sea, no debería pasar. Hay que no debería pasar. A los indígenas que hicieron la eso. población. No debería Todo pasar. ataque a la población civil es un crimen de lesa humanidad. Correcto. Está en el A ver, Estatuto de Roma. pero además hubo los cortes de pozos petroleros. Por ejemplo, que provocó un daño pero terrible al país. Vargas dice que no, que él no entró. Que él ordenó y pidió. Pero los pozos petroleros se cortaron. O sea, haya sido el señor Vargas o no. ¿Y acaso tiene el acceso a los campos? ¿Para qué está Petroecuador? ¿Para qué está la seguridad de las Fuerzas Armadas? Es que es increíble que no se haya protegido ese bien del Estado. Vamos a enmudecer a César Ricaurte. Vamos a enmudecer a César Ricaurte. Otra cosa es quién va y te pone la mordaza. Pues, a ver, a eso iba. Otro ataque terrible fue a las antenas de transmisión de los medios de comunicación en el centro del país. Claro. O sea, se cortaron las transmisiones, hubo silencio informativo. Era un plan bien orquestado. En 3 provincias del país. Ya. Ahora, Carlos, yo quería referirme en la ley actual, digamos, en la Constitución actual, borraron el concepto de la fuerza pública, como ya expliqué, que se debe al Estado. ¿A quién se debe? Al gobierno ahora. ¿A quién se debe? Al proyecto político del gobierno que... Borraron ese Borraron el concepto. Lo dice usted en su artículo del comercio. Sí, señor. ¿Ya? Luego, miren, una perla. Los derechos de las comunidades y pueblos y nacionalidades. Artículo 57, numeral 20. ¿De dónde sacó esa constitución? La limitación de las actividades militares... Carlos, por favor. Dele. La limitación de las actividades militares en sus territorios de acuerdo con la ley. Híjole. Eso es un atentado a la soberanía. Claro. O sea, no podemos entrar a poner orden en terreno. Entonces le digo, ¿dónde está el territorio de los indígenas? ¿Dónde está? Yo conozco provincias, cantones y parroquias. Está delimitado el territorio de los indígenas para yo, como militar, que no puedo militar porque yo tengo indicios de que hay terroristas que están infiltrados, narcotraficantes, que... No es que no le crea. Pero es que eso no es el Constitución un rato. Perdón, un ratito. De plurinacionalidad. Capítulo 4, Derechos de las Comunidades, Pueblos y Nacionalidades, artículo 56. En verdad dice 20. El numeral 20. La limitación de las actividades militares en sus territorios de acuerdo con la ley. Limitación, o sea, restricción, no dice prohibición. Sí, pero está limitado, pues sí. Y además... Limitar no es prohibir, limitar es restringir. Pero no ingresan. Restringido. Perdóneme. No ingresan. Perdóneme. ¿También está restringida en las universidades la actuación de la policía? Carlos. Sí, correcto. ¿Por qué en las universidades no nos quejamos y aquí sí nos quejamos? Porque ellos no cierran las llaves de los pozos petroleros. Carlos, pero yo quiero completar esto. La CONAIE decretó el estado de excepción en sus territorios indígenas. Sí me di cuenta. ¿No?
Eso es una potestad del presidente, por de la Dios. República, ¿qué dice? Y solamente reconocido Señor Vera, permítame agregar algo. Esto nace de un errático concepto de plurinacionalidad. Ellos creen que son una nación dentro de otra y eso no puede ser. La CONAIE declara estado de excepción en todos los territorios indígenas. Militares y policías que se acerquen a territorios indígenas serán retenidos y sometidos a la justicia indígena. Esa es una declaración de soberanía y un intento de separatismo inadmisible. A propósito de lo que estamos hablando, quiero que veamos las palabras exactas de Jorge Vargas, ¿se llama este señor? Jaime, perdón, ¿ya? En el Ágora de la Casa de la Cultura, en referencia a lo que mencionaba... En referencia, sí, a lo que mencionaba César Ricaurte. He mandado este momento, compañeros, este momento como amazónico, compañeros, a cerrar todas las llaves del petróleo, compañeros. Todas las llaves del petróleo, carajo. Únanse al pueblo. Señores de la Fuerza Armada, señor comandante de las Fuerzas Armadas, quítanle apoyo a ese patojo de mierda. Última pausa. Cuando volvamos, analizamos estos y las conclusiones principales de nuestros invitados. Roberto López dijo que lo que acabamos de ver hace un rato era, entre otras cosas, producto de un errado concepto de plurinacionalidad que está en la Constitución. Así es, señor Vera. Hay un solo partido, no dos. Hay un solo partido y ese partido, ese juego se llama Ecuador. No puede haber una nación dentro de otra, ni siquiera España, en cuyo seno hay verdaderas naciones, la nación vasca, la nación catalana, la nación gallega, aceptó el concepto de plurinacionalidad por peligroso en el año 1978. Somos un país entonces de múltiples naciones, pero una sola nacionalidad. Multirracial, multicultural y pluriético, pero no plurinacional. Llegamos al fondo del tema. Los indígenas acaban de delatar que no tienen un afán de integrarse y de ejercer autonomías en sus territorios, sino de separarse y de ser un territorio o un país independiente. Y algo peor, de vengarse. Les siento una bronca con todo lo que es mestizo, blanco, etcétera. Me quieren cobrar a mí lo que les hicieron hace 500 años. Yo no tengo nada que ver con eso. Yo soy de los que más ha defendido sus causas. Yo visibilicé a los indígenas, como me dijo Lourdes Tibán. En 1978, cuando ser comunista era para darle bola a los indígenas, ya denuncié una huelga en Jinjin, en Riobamba, donde nos azotaban a los indígenas. ¿Es eso, César? A ver, comienzo por esto último. La prensa ecuatoriana yo creo que ha sido favorable a las causas sociales siempre. Desde los años 80, desde que regresamos a la democracia, siempre ha estado ese relato de que la prensa ecuatoriana ha sido enemiga del pueblo, de que ha sido una al servicio de las burguesías, de las oligarquías, es absolutamente falso. Es el discurso correcto. Es absolutamente falso. Prensa corrupta. Sí. Ahora, evidentemente tenemos un problema que resolver y por eso yo creo que hay que renunciar explícitamente a la violencia para resolver ese problema. El movimiento, es un error considerar que el movimiento indígena es uno solo y es uniforme. Correcto. Hay muchas diferencias al interior del movimiento indígena y hay una dirigencia radicalizada que tendrá que responder por sus actos y por lo que ha hecho. Precisión. Pero hay muchos otros dirigentes indígenas y hay bases indígenas que son absolutamente distintas. Qué importante precisión, César. ¿Su conclusión antes de cerrar? Mi conclusión es un gran no, que ese es el problema del Ecuador. No tenemos una inteligencia especializada como deberíamos de tener, no tenemos fuerzas armadas con un marco legal y entrenadas como deberíamos de tener, no vivimos en una democracia efectiva, vivimos en una democracia formal, no vivimos en un Estado de Derecho, las leyes no se cumplen, se tuercen a la voluntad de quien está en ese momento en el poder. Las fuerzas armadas y la policía, que son las fuerzas coercitivas del Estado, han sido debilitadas exprofesamente, constitucionalmente y legalmente. Y hasta tanto, yo recuerdo que ya hice esta pregunta y voy a recordar las respuestas que me dieron. ¿Hasta tanto qué? Presión social, pacífica, ordenadamente, que es lo más difícil, y me quedé con ganas de hacerte la pregunta en el próximo programa, te hago, César.
Coronel, su conclusión. Bueno, mire, aquí no hemos cambiado desde la colonia. Las leyes se acatan, pero no se cumplen. Correcto. ¿Qué pasa? Mire, la asamblea, que para mí es la más mediocre que yo conozco, ¿no? Más de un año tienen el Código Orgánico de la Seguridad del Estado, que tiene 4 leyes. La Ley de Defensa Nacional, la Ley de Inteligencia, la Ley Sistema de Seguridad Ciudadana y el Orden Público y el Sistema Nacional Descentralizado de Control de Riesgo. Ahí está, un año dormido. Eso debe ser como una especie de ley urgente para que tenga los instrumentos necesarios y no esté atado de pies y manos. Han dado soluciones y caminos ustedes, ¿qué es lo que quería? Realmente me felicito de haberlos invitado. Una acotación final, Roberto López. Me acabo de informar por la doctora Estrada que no se necesita un marco regulatorio en el tema de la investigación al financiamiento del terrorismo, sino de acatar las directrices de la ONU que son obligatorias para el Ecuador. Así podríamos seguir la ruta del dinero hasta llegar a la cuenta del señor Correa en el Vaticano. Una cosa más. La resolución de la ONU 1566, ¿la conoce? ¿La recuerda? Correcto. ¿De qué habla? Esta resolución de la ONU que usted menciona es solamente parte de 16 convenios internacionales que nacen de la resolución 1373 en contra del financiamiento del terrorismo. Déjeme concluir con eso. Dice, la resolución de la ONU 1566 recuerda que los actos criminales, inclusive contra civiles, cometidos con la intención de causar la muerte, lesiones corporales graves o de tomar rehenes con el propósito de provocar un estado de terror en la población en general, en un grupo de personas o en determinada persona intimidar a una población o obligar a un gobierno o a una organización internacional a realizar un acto o a abstenerse de realizarlo, que constituyen delitos definidos en los convenios, las convenciones y los protocolos internacionales relativos al terrorismo y comprendidos en su ámbito, no admiten justificación en circunstancia alguna, por consideraciones de índole política, filosófica, ideológica, racial, étnica, religiosa u otra similar, e insta a todos los estados a prevenirlos y, si ocurren, a cerciorarse de que sean sancionados con penas compatibles con su grave naturaleza. Quienes detentan el poder cumplan con sus obligaciones. Y quienes tenemos que vigilarlos, vamos a exigir esto. Cuando le hablo del capítulo 7 de la Carta, le hablo de 16 resoluciones semejantes a la que usted acaba de leer. Yo les hablo de que el tiempo se me acabó y mi gratitud es permanente, de verdad. Mil gracias. Fenomenal. Fenomenal. No, gracias. ¿Te puedo dar un beso? Por supuesto que sí. A mí no. Dios me libre. Hasta el próximo programa. A mí no, please.